Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres, con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres, con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres, con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Puedan todos los seres tener la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ellos estar libres del sufrimiento y las causas del sufrimiento. Puedan ellos nunca separarse de la felicidad sin sufrimiento. Puedan ellos permanecer en ecuanimidad, libres de parcialidad, apego y aversión. Thank you very much. Thank you so much for that. Muchas gracias por esto. All right. Muy bien. So good to see you again. Es muy bueno verlos a todos de I nuevo. think last time we spoke Creo que la última vez was from India, que hablamos yo estaba en la India, probably. probablemente. Okay, I'm still fiddling with this camera. Dice, todavía me estoy poniendo un poco al día con esta cámara que se mueve mucho. Maybe this is better. Quizás así un poquito más de lejos sea mejor. Je zere jo ro jiro ni mandara dalo jine jita ndengin duru jimu basin se sawo ne bolo nam kain. Kanjere ne pal jiro jiro do ka veri basin ba kain ba de ta dam je dar pa tambe gur jir tu bisung nin chin ne dir she la da na mi mem chi bong bo jajin la so shu ji jola jawa je ban na bu sang ge song ro ro do ji de we jiro de ba de da she ji tambe chen nin chin ne dir she chu chun tong ge chik ten. 대실로 말지르바 강스다 땡들때 비치지 서비스 넘버도 바 탐제들지 아무 레이케 남루다는 지게 주봉단다 미 있잖아다 저 근지다남 제zam버 탐제게도 다기 추던도 빨간자로 라마르 보지 나비죠 때문에 가든 침ber 거는 제송대 고송도 쟁어도 장도 송 소데슬라마 켄세와 심지럽식라마 켄세와 땡미까 술들 직당나마 켄세와 투지듯이 켄노 채널라마 첸스디 채널 진락 뜻인다니라마 잠벌듯이 chugu tagi nyingi kolo namsam kage chagdaan songi sim tache tambe meba teken kumbe suzuji. Jasi tu namdar sabjing jache tala nirsul zu yapjing nyele lashin tala rawa machi kangenda. Nintsin, kundu jamen kumbe samjing chiji tuji shukchung ze mene mende songi rangi nipi lebese tadung. Kyunyi major pardo chapshin, sol war major chik. Hong mujin yu jin nobjang sa pema gesara tumbola. Yanzi choki ngudun pema chuk. Kordo kandra mambe ko cheki jesu ta dupji shinju lobjir chik suzun guru pema sati. Kusum nama sajito. Tala chodo mujin ngudrup zaldo. Unjar bajir soda kudu. Tunjin samba drupada chodan tomo ngudrup zaldo sum. Yeah.
I'm so thankful to the center Estoy muy agradecido con el centro for continuously porque continuamente trying to arrange these están teachings, intentando llevar a cabo estas enseñanzas, these teachings with me, and estas hopefully enseñanzas teachings with many conmigo, other teachers. y especialmente espero también que puedan tener enseñanzas con muchos otros maestros. Even when at times there may not be a lot of people, Incluso cuando hay veces que no hay tanta person or gente online. en persona o online, Letter to a friend. la carta a un amigo, Reading through it, al leerla, I think the only time I read it last time was creo que la when última we vez que la attended leí this in Mustang, fue cuando estaba en the Mustang, monastery built by Ngorchen Kongpa Sangpo. en el monasterio bunch of construido por monks. Kujen Kunga Sangpo, que es un monasterio para monjes. I guess at that time, Y creo que en ese tiempo mm, it made a lot of sense. Many of the pa- things it said. muchas de las cosas que este texto dice Of course, it still tenían makes a mucho lot of sentido sense. para mí. I don't Por mean supuesto, that. todavía tienen mucho What I mean sentido, is that pero lo que quiero decir es que after en ese momento, 15 years, about después 15 de years since that happened, alrededor de 15 años que esto pasó, I have met my teachers many he more times. conocido a mis maestros y he met many podido verlos teachers. muchas veces más, y también he And I have conocido a had nuevos the maestros great fortune of y he tenido la gran having fortuna glimpses of their de activities. tener un chispazo, de tener como una visión de sus actividades y de cómo son ellos. For example, here, Por ejemplo, aquí, Nagarjuna, Nagarjuna, man who started un hombre the wisdom tradition in India. que comenzó con la After tradición de Siddhartha sabiduría en India después It de was Siddhartha Gautama. Nagarjuna and Asanga who started the wisdom Nagarjuna y tradition Asanga once comenzaron con la more, tradición de restarted again, sabiduría una vez más, you can es say, decir, la recomenzaron or después del Buda channeled it Shakyamuni. and O gave lo que it a hicieron fue name, canalizarla. Chitamatra, Madhyamaka. Chitamatra, Madhyamaka, So compassionate. es algo tan compasivo. It's easy to get carried away. Y es fácil dejarse llevar. So easy to, I think, of course, when you have mere intellectual understanding of emptiness, Por supuesto, si uno tiene meramente la comprensión intelectual de lo que es la vacuidad, easy to get carried away. definitivamente es I fácil que think nos dejemos even llevar. when you have Pero some incluso experience, cuando tienes algún tipo de experiencia, especially then, especialmente en ese momento, everything feels possible. todo se siente posible. You feel like you are just on top of this giant mountain. Te sientes como en la cima de una montaña gigante y por debajo ves a la ciudad y a los pueblos y a los elefantes. Y todo lo ves como desde arriba, todo parece que está muy lejos y parece casi insignificante. I think. And I think in that moment it's easy to get Y en ese momento lost, es fácil perderse, easy to give in to o es fácil sumergirse
a new kind of ignorance. en un nuevo tipo de ignorancia. Ignorance that arises after knowing emptiness a little bit. Es una ignorancia After que surge experiencing después de haber experimentado un poquito la vacuidad, después de wisdom conocer un a poco la little bit. vacuidad. Not Es como una ignorancia que surge una vez que uno se acerca un realization, poco just a experience. la sabiduría, no a un nivel de realización, simplemente a una experiencia. It comes together with Es como que va junto. especially for Vajrayana practitioner, I'm saying. Especialmente Nagarjuna para los was practicantes Vajrayana. Vajrayanas, We are lo estoy Vajrayana. diciendo, porque Nagarjuna era Vajrayana y nosotros somos practicantes Then you Vajrayana. experience Y tú experimentas, creo, based upon Vajrayana means. Lo que experimentas se basa en los medios It's easy to Vajrayana slip y es fácil because resbalarse it's like this. porque es de esta manera. Wisdom, La sabiduría, maybe something like wisdom and ignorance are neighbors. la sabiduría es como esto, la It's so sabiduría easy y la to go ignorancia into the wrong door. son vecinos y es tan fácil Not golpear even a la neighbors, they're puerta flatmates, they're equivocada. roommates. Y a veces ni siquiera son vecinos, son They compañeros de behave piso. very similar. Y el aspecto Same que tienes clothes, es muy same age, similar. same Tienen la misma eyebrows. ropa, la misma edad, el mismo color de pelo. Or better yet, they're the O mejor same aún, person. son la misma persona, Same person. la misma persona. And so your recognition of it Y entonces tu reconocimiento de ello shifts so fast puede cambiar tan from rápido it being a experience of de cada experiencia wisdom de sabiduría. to it becoming En un minuto puede ignorance volverse again. nuevamente un momento de ignorancia. Es como que podemos pasar de la sabiduría a la ignorancia en un instante. Memories, it becomes memory. Se sucede Gives rise to con la so many memoria feelings. y cuando tenemos Devotion, recuerdos, esto hace que attraction, surjan muchos compassion, sentimientos, devoción, atracción, compasión, desire, deseo, pride. orgullo. So for someone, Así que para alguien, yeah, so like I'm saying, I have a different perspective on life. I have a different como estaba reading of diciendo, this text al now. volver a leer este texto tengo una diferente perspectiva ahora. So it's almost like Así que es casi como que imagine if the world's richest person imaginan las palabras is writing a manual que la persona más for rica del mundo está escribiendo un manual how to sobre sell coconut cómo vender in cocos a small shop en una tienda pequeña Karnataka in South India. en How does that en sound? el sur de la India. How ¿Cómo suena ridiculous eso? does that sound? Puede sonarnos If muy ridículo, someone living in Antarctica porque si alguien que vive en la their whole Antártida life toda su is vida giving YouTube tutorial on how to make chata. es, imagínate, que es como si una persona que vive en la Antártida dedica toda su vida a explicar en YouTube cómo hacer horchata en España. It feels like that. Se siente un poco así.
Nagarjuna, Nagarjuna, oh, Nagarjuna, second Buddha, el segundo Buda, Vajradhara himself, es el Vajradhara en sí teaching about mismo. how to speak, Él how nos to está live, hablando sobre cómo hablar, cómo what comportarnos, kind of people there are, qué tipo de personas existen, karma, nos habla del karma. what kind of wife the king should have. ¿Y qué tipo de vida tiene que tener el rey? I guess. Yeah, it is nothing short of miracle. Y esto The es longer similar a un milagro, we think about it. si lo pensamos bien. Well, stanza 19. Así que vamos a la estrofa 19, que creo que es aquí donde nos hemos quedado. Finish it or not. No sé si la terminamos o no, dice Regardless, it's Rinpoche. easy. Sea como Just fuere, read it. es fácil simplemente leerla. 낭네 낭외 털도 문반니 문배 털도 낭네 문 털도 문네 낭외 털도 강산니 지대 대단 남지 통보를 줘요. Four categories of Las persons are personas seen son de who 4 move tipos, from las que light to parten de la ultimate luz light, y alcanzan dark un to final de ultimate luz, dark, las que van de la light oscuridad to hasta un ultimate final light, and oscuro, dark to las que ultimate van light. de la luz a Be la the first oscuridad among y las these. que van de la oscuridad a la luz. Sé como las primeras. 낭네 낭외 털도 문반니. So this stanza is just so open, and similarly the next one too. Y esta estanza es muy fácil de entender. Igualmente, al igual que la siguiente, se puede referir al camino, al comportamiento, al renacimiento. Se puede referir también en una situación concreta en la vida de una persona. Regardless, Independientemente de sea cual sea, es una estrofa muy abierta, tanto esta como la siguiente. there are those, who go from, if we speak of a worldly situation, Si hablamos desde un punto de vista mundano, who go from a good están aquellos que better van place, desde un lugar que es bueno a un lugar mejor, behavior, ya sea whether it por is su their career, comportamiento o por su whether it is carrera, their relation o ya se with refiere their a sus family, relaciones their o a su teachers, relación con su familia, friends, con sus maestros, society, con sus the amigos, world, con la sociedad, con el mundo. or O if we think about a spiritual path, and si lo piensas desde el definitely punto this de way, vista del camino espiritual, y creo que se refiere a esto, then those who are entonces born, aquellos those who have higher rebirth, que tienen un renacimiento elevado, which is the light, que es la to the luz, ultimate light, which is the y Buddha, van de la luz a la luz última, que es la budeidad. or those who have bodhicitta, is the O light. aquellos que Bodhicitta tienen is the light. bodhicitta, la bodhicitta es la Then luz. Devar Dol, Simshi Suche Giluk Durus. Shantideva says, Y Shantideva dice, having bodhicitta is the riding a very tener skilled, bodhicitta fast and strong horse. es como montar un caballo muy habilidoso y muy rápido.
Y cuando tú montas este caballo sabe dónde llevarte y cómo llevarte. Y solo te lleva a buenos lugares, a lugares bonitos, donde finalmente podrás alcanzar la iluminación. ¿Y quién no querría esto? ¿Quién no querría ir de la felicidad a más felicidad? ¿Quién no querría ir de gozo en gozo? Entonces, es muy similar a lo que se habla aquí, ir de la luz a una luz última. Y la comprensión de la sabiduría y de la bodhicitta es la luz. Y la luz última es alcanzar la iluminación completa, el despertar completo. Y luego la siguiente es fácil, es gente que va de la oscuridad a un final oscuro, es gente que se niega a aprender, es gente que niega la sabiduría, están en la oscuridad. Incluso aunque tengan momentos en los que ven un poco más, están muy apegados a las reglas, a la disciplina, al miedo. Y ahora voy a hablar desde el punto de vista de un practicante. Es cuando el practicante tiene miedo de no ser aceptado, miedo de no alcanzar un reconocimiento. Tiene miedo a la infamia, a que le critiquen. Y entonces se porta bien impulsado por este miedo. Y es una sabiduría ignorante, porque no es suficientemente valiente. Y por ejemplo va a recibir una iniciación muy elevada, pero con la mentalidad de un Sravaka. Y trata de entrar en el reino del Heruka, pero no funciona. De la oscuridad a una oscuridad más profunda también podría ser, es cuando no hay respeto por el karma ni por la disciplina. Eso también es ir de una oscuridad a una oscuridad todavía más profunda. Y si piensas en términos de renacimiento, podrían ser aquellos que han nacido en los reinos inferiores y luego vuelven a renacer en un reino inferior. O aquellos que nunca tienen la oportunidad de alcanzar la iluminación. Hay miles de seres que nunca alcanzarán la iluminación. Así es como es. Así que esto creo que pueden entenderlo de manera similar. Cuando hablamos de ir de la luz a la oscuridad, es aquellos que aprecian la sabiduría y las enseñanzas ahora, pero luego lo pierden. Y la mayoría de nosotros somos así, que igual estamos en la luz, pero vamos un poco hacia la oscuridad. Y aquellos que van de la oscuridad a la luz también es posible. Incluso si alguien no entiende ni una palabra de la Prajnaparamita, incluso aunque no sabemos nada y no sepamos nada ni de los rituales ni de las puyas, pero si tienes la añoranza de alcanzar la sabiduría, si buscas el despertar, incluso aunque uno sea completamente negado a llevar a cabo cualquier actividad del Buda, del Dharma y de la Sangha, o de beneficiar a los seres sintientes, si uno tiene la añoranza y el deseo de hacerlo, esa es una persona que sale de la noche más profunda y se dirige a la luz.
Y aquí se dice que tenemos que ser como del primer tipo de personas, de los que van de la luz a la luz última. Bien. Next is similar. La siguiente estanza es similar. Mamin parnang, min la ni, min parnang shi jiwar dar tok zeus. 20th. Persons should Es be la estrofa 20. Se debe entender que la gente es como el fruto del mango. Persons should be understood to be like mango fruits, which are unripened yet Hay appears frutos inmaduros que parecen maduros, frutos maduros que parecen inmaduros, frutos inmaduros que se muestran inmaduros y frutos maduros que se muestran maduras. This one comes Esta from estrofa from Vinaya, I think. proviene del Vinaya, creo, de los sutras donde el Buda habla de los diferentes tipos de monjes Using the example of mangoes. y usa el ejemplo del mango, de la fruta del mango. So, ripened La madurez refers to wisdom. hace referencia a la sabiduría, a poseer sabiduría. Y ahí puede ser que parezca que alguien es maduro y que tenga un carácter maduro, que tenga disciplina. Básicamente son aquellos who may have que wisdom. puede que tengan sabiduría y también What is the first one? Okay, those who do not have wisdom, los que son inmaduros pero parecen maduros son aquellos que no tienen sabiduría pero tienen disciplina. those who have wisdom Aquellos que but tienen does not have sabiduría discipline, pero no ripened tienen but disciplina appears unripe. son maduros pero parecen inmaduros. Unripened and appearing Aquellos que unripe son are those who do inmaduros y not have parecen wisdom inmaduros and son aquellos also que have no no tienen discipline. sabiduría y tampoco tienen disciplina. That's most of us. Esa es la mayoría de And nosotros. ripened ones Y aquellos who que son also maduros y que también which se also muestran appears to maduros be ripe. That is, son those who aquellos have wisdom que poseen are sabiduría, son and maduros have y también discipline. They tienen appear to disciplina. be Es decir, que también en apariencia se les percibe como maduros. During the time of Buddha, there were monks Durante el tiempo del Buda like había Shariputra, monjes que eran Moggallanaputra, como Ananda, Shariputra, Mahayanaputra, who, Ananda, of course, que por supuesto ripened, eran maduros, awakened, and they eran appeared to be awakened. despiertos y también aparecían como seres despiertos, se les There were percibía de monks esta who manera. Y luego también were había awakened, monjes wisdom, que tenían la wisdom, but sabiduría, externally pero have habits, externamente tenían of, hábitos que no eran tan let's buenos. say, Por if they ejemplo, used to tenían be el very hábito sportive before de que they si were young, they were antes very de sportive, ser they monjes habían jump, sido muy so even deportivos, que after corrían becoming y arhat, they saltaban, still like to jump incluso and shout aunque eran and laugh very arahat, les loudly, gustaba saltar y like hablar there were arhats alto y who reírse mucho. laugh, yes, like a horse, Era como que se neighing reían of a como horse. los I think caballos. this is how most of us, I think I do that. Y yo creo que yo hago When I esto. really laugh, it's Creo que yo cuando me río mucho soy como la risa de los it's caballos, dice really, Rinpoche así. anyway, it has to do De with todas wisdom maneras, and discipline. esto tiene que ver con la sabiduría y la Not talking disciplina. about mango. No estamos hablando del mango, Then, dice. Here, now we go more into Ahora discipline.
vamos a entrar un poco más en la disciplina, especially for a king. especialmente la disciplina que tiene que tener un rey. Not disciplined in this society, you become a nuisance. You become a Por problem. supuesto, si tú no tienes disciplina en este mundo, te conviertes en un problema. Independientemente de lo que pienses en tu mente, eso a nadie le importa lo que tú piensas. Pero a todo el mundo sí que le importa lo que dices y lo que haces. Y si tú haces algo que está en contra de la manera de este mundo, entonces no van a querer escuchar lo que tienes que decir, ni tampoco les va a importar lo que piensas. Entonces realmente es importante observar la disciplina. Especialmente es importante que un rey tenga disciplina, porque si un rey no tiene disciplina, va a meter en líos a mucha gente. Así que Nagarjuna era un rey, pero no solo a un nivel mundano, sino él decía también a otros niveles, el rey tiene que tener disciplina, porque todos de nuestros problemas los unos con los otros provienen de la disciplina, no de cómo pensamos. Tienen que ver más con la disciplina. Do not look upon another's wife. However, Entonces hablamos ahora del número 21. No mires a la mujer de otro, pero si tienes que hacerlo, piensa en ella como una madre, una hermana o una hija, según su edad. Si surge la lujuria, contempla la condición impura de su cuerpo. Por supuesto, el rey es un hombre y es un hombre con deseo sexual. Así que en ese momento al rey no era homosexual, era heterosexual, entonces no le importaban otros hombres, le importaban las mujeres. Pero como dice Shantideva, él dice, si no comprendes que el cuerpo de otra persona es impuro, eso no me sorprende. Pero no comprender que tu propio cuerpo es impuro, eso sí que es sorprendente. Así que esta estrofa nunca fue escrita con el propósito de despreciar a las mujeres, ni de decir que el cuerpo de las mujeres es impuro. Especialmente, estas personas son todos Vajrayana Acharyas Mahasiddhas. Así que no tiene sentido despreciar a las mujeres en ese contexto. Simplemente se refería a una tendencia del rey. Es algo muy simple. Es básicamente tener disciplina para no crear un problema en este mundo. Y no crear karma que va a hacer que se agote tu sabiduría. Entrando al camino del medio, Chandrakirti dice, él dice, cuando alguien comprende la vacuidad, esa persona, una de las primeras cosas que va a hacer esa persona es volverse cuidadoso, porque esa persona sabe que conocer la vacuidad es lo más precioso de este mundo. Entonces, cualquier situación que te haga olvidar la vacuidad es un problema. Entonces, esta persona será disciplinada, dice Chandrakirti. Si tú no tienes disciplina y acumulas mucho karma negativo, vas a renacer en un reino inferior. Y si vas a un reino inferior, tu práctica de la vacuidad no podrá continuar. Y vas a sufrir en la siguiente, si sufres mucho en tu siguiente vida, tampoco vas a poder practicar la vacuidad. Por lo tanto, has de ser generoso, dice Chandrakirti. Porque si no, si tú piensas, en esta vida tengo la oportunidad de estudiar y de comprender la vacuidad,
porque tengo suficiente riqueza, es decir, no paso hambre, no soy un homeless, tengo un techo sobre mi cabeza. Pero si no tuviera comida y no tuviera ningún tipo de protección, estaría tan atormentado por la pobreza que no tendría tiempo ni siquiera de pensar, ni de hablar, ni de practicar estas cosas. Por lo cual es muy importante tener generosidad en esta y en las siguientes vidas para que tengamos la riqueza necesaria y suficiente para poder practicar. De manera similar, aquí Nagarjuna le dice al rey, por supuesto, el rey quiere alcanzar la iluminación, pero es muy importante que él tenga disciplina. Y especialmente es importante que un rey tenga disciplina. Alguien que está a la vista de todos. What you do becomes very important. So here he talks about not to desire. Entonces lo que se nos enseña aquí es no desear la mujer de tu prójimo, ni la mujer de, sino ver a esta persona y tratarla como una madre, como una hija o como una hermana. Si es más grande que tú, lo suficiente como para ser tu madre, pues la ves como una madre. Si tiene tu misma edad, como una hermana. Y si surge el apego, incluso en ese momento, tienes que tratar de no sentirte apegado, sino contemplar en la impureza del cuerpo. This body is the most impure thing on this earth. He says, everything else before it gets in contact with the body may be very clean, but the moment porque cualquiera que está en contacto con el cuerpo, aun cuando el cuerpo está muy limpio, siempre llega un momento en el que se ensucia. Porque, por ejemplo, si tú te llevas agua limpia a tu boca y te enjuagas la boca, cuando escupes el agua, ves que el agua ya no está limpia, sale sucia. Y no solo eso. Y Chandrakirti dice, todos los frutos deliciosos, toda la comida deliciosa que ponemos en nuestro cuerpo sale en forma de mierda. Entonces, hay tantas maneras de contemplar sobre la impureza. Entonces, no hay nada que salga de este cuerpo que no sea impuro. Ni de tu nariz, ni de tus ojos, ni de tu boca, ni de tus oídos, y otras partes. Todo lo que sale es sucio. Bueno, en general. Entonces, la impureza es una manera muy racional de pensar. Es para verificarse a uno mismo. Porque si no, uno se deja llevar por cuál es el aspecto que uno quiere, o uno a veces simplemente nos dejamos llevar por la belleza o por la apariencia de otra persona. O simplemente a veces hacemos de cuenta que la gente no vomita, o que la gente no se suena la nariz, no se limpia los mocos. Por supuesto que hacemos de cuenta que esto no pasa. ¿Cuántas veces cuando conoces a alguien le preguntas, ¿dónde has estado? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué te gusta? Nunca le preguntas, ¿cómo fueron tus deposiciones de anoche? ¿O cuántos mocos tienes en tu nariz? ¿O tienes mocos secos? ¿O son verdes? ¿Son amarillos? Nunca les preguntamos esas cosas a alguien que acabamos de conocer. Hacemos de cuenta que eso no existe. Y esa manera de fingir que eso no es así es una forma de apego, es una forma de aferrarse
a pensar que todo es limpio y que todo es puro en nosotros. If you are interested, Y si estás interesado en esto, Satipatthana Sutra, debes leer el Sutra de Satipatthana. Pali Satipatthana Sutra, translated Ese es del Pali y se ha traducido al inglés, el Sutra de Satipatthana. mindfulness of body. Y aquí habla sobre la atención plena sobre el cuerpo. Each part of the body, Y va pasando por cada parte del cuerpo. Y es realmente muy bueno. I think. Now, Ahora, yo we semni tutsung putawr. Tershin sokdan dawr sungjit, dukba tudan sundan drawada, mejin debe dela ijung zoyos. How many stanzas is there of this text? Oh, a you ver better cuántas hurry. estrofas tiene este texto. Uy, dice, no, mejor que nos apuremos un poco, que hay varias, que hay muchas todavía. Protect the unsteady mind, just as you would protect learning. Velar por la mente inestable como si fuera un gran saber, un hijo, un tesoro o tu fuerza vital. Aléjate de los placeres sensoriales, pues son como una serpiente, veneno, un arma, un enemigo o fuego. An enemy or fire. Estamos en la estrofa 22. Meaning, Aquí of course, se refiere it doesn't mean mind that is thinking. It means mind that is distracted. a la mente, no a la mente que piensa, sino a la mente que está distraída, se refiere Our mind a una mente que es is to inestable. be protected. Y uno tiene que proteger la Nagarjuna says to mente. the king, you have to protect it. Nagarjuna le dice al rey, tienes que proteger la mente de la misma manera que tienes que proteger el aprendizaje y la sabiduría. Y creo que en estos días, debido a todos los libros y a todas las aplicaciones y complementos que tenemos disponibles, Really protect learning. nosotros realmente no protegemos la enseñanza. I've had this SIM card for 8 years. I don't know it. I don't need to know. Y a veces es como que ya no nos parece que tengamos que protegerlo, como que no tenemos que preocuparnos por eso. Where you had to Pe- memorize everything. Pero en aquellos días donde tenías que memorizarlo todo, donde tenías que mantenerlo en la mente para que ese conocimiento siguiera existiendo, no existía Google como ahora, simplemente tenías que ir y preguntarle a alguien que lo supiera y tenías que poder también confiar en tu propia mente, en tu propia memoria. En esos tiempos, e incluso ahora, si quieres mantener lo que has aprendido, tienes que leerlo y repetirlo una y otra vez y tienes que volver a pensar en ello. Los monjes que han memorizado un texto tratan de leerlo una y otra vez, muchas veces, para no olvidarlo. Y de la misma manera, así se protege la mente y también él dice también, tenemos que protegerlo como protegemos a nuestros hijos, como protegemos un tesoro o nuestra propia vida. Entonces, básicamente, Just as someone runs away from a poisonous snake, al igual que alguien corre y se aleja de una serpiente venenosa o se esconde de un arma afilada o de un enemigo o de un fuego, Nagarjuna dice, tú también, oh rey, tienes que alejarte de los objetos de deseo. 대반남니 풍출제바데 자외방부 김베데 데다르송 대답방지 대이 짝도기 거베처를 직된 대답징 간다 왕부 오케이 23rd the lord of conquerors 23. Los objetos sensoriales traen la perdición. El señor de los conquistadores declaró que eran como el fruto de Kimpara y que ha de abandonarse. Debido a sus grilletes, el mundo está atado a las prisiones de Samsara. Esta es fácil de entender, dice Rinpoche.
Kimbete. Apparently, this kimba fruit, Aparentemente, este fruto de Kimpaka, que que es un fruto que crece de una planta y que es muy delicioso cuando lo comemos, pero una vez que lo has comido, te pones muy enfermo. Y se da el ejemplo del deseo a veces de esta manera, que el deseo es como una miel muy deliciosa o como un rayo muy afilado. Y es como cuando lames un cuchillo afilado que tiene miel. Pues es dulce en el momento que lo lames, pero luego te cortas. Son comparaciones sobre el deseo y de la misma manera, where did all those hundreds of corpses on top of Mount Everest? es como los cientos de cuerpos muertos sobre el monte Everest. Thousands of dollars and euros to die Es there. gente que se gasta miles y miles y miles de euros para hacer una expedición al Everest y después se mueren ahí. Eso es deseo. Nadie les dijo que fueran ahí a subir una montaña. It's very simple like that. Es tan simple como esto. Todo surge del deseo. Y a veces te vas a encontrar a ti mismo en situaciones donde dices, ¿cómo llegué hasta acá? ¿Por qué estoy acá? Yo soy normalmente una persona sana y de repente estoy en medio de este lío. Y bueno, es por el deseo. El deseo nos hace hacer cosas locas. Es como un viento que nos lleva y nos trae y que nos succiona en una dirección y después puede que te encuentres en el medio de la noche perdido tratando de no hacer ruido y pensando, soy una persona mayor, ya soy un adulto, ¿por qué estoy haciendo estas tonterías? Y bueno, todo esto viene del deseo. Básicamente, why are we not practicing Dharma one-pointedly? ¿por qué no estamos practicando el Dharma concentrados totalmente solo en eso? Por el deseo, por ninguna otra cosa. You can try to make it very complicated and say it's not easy like this and Puedes that. hacerlo muy complicado y decir, es que no es fácil, es que esto y lo otro, pero no es nada más que el apego a esta vida, que el deseo. Then Entonces, kanda wangbo tuyul namlani takdo meden yodan kanda chik yulngur dratso lejal tedale kennam tangbo parab lakpar tsals. In choosing between the one who conquers over the constant and unsteady engagement of the six de los que sense triunfan organs, sobre los 6 sentidos, siempre inestables y vacilantes, y los que triunfan sobre una multitud de enemigos en una batalla, los primeros son considerados por los sabios como los héroes más grandes. meaning is there, it's good. El significado de esta es muy bueno. It's easy to understand, it's not. Y es fácil de comprender, no hay mucho que explicar en esta estrofa. This world of ours is built on desire. Desire is what makes it Este right. mundo nuestro está construido sobre el deseo, es el reino del deseo. What gives gold its value? What ¿Qué le gives da al oro su this valor? paper their value? ¿Qué le da a unos Desire, papeles nothing else. el valor? Es el Just deseo, desire. nada más, solo el deseo.
Si mañana a nadie le interesa el oro, de repente perdería todo su valor. Simplemente así. Es solo deseo. Y entonces valoramos y romantizamos a la gente que son grandes guerreros y matan a muchas personas en la guerra y los consideramos héroes. Sin embargo, aquellos que son capaces de matar eso que mata todo, esos son los verdaderos héroes. Pero a veces no lo entendemos. Porque para los reyes, la guerra y el coraje, eso es importante para un rey. Pero Nagarjuna le dice al rey, inclusive más importante es aquellos que pueden triunfar sobre el enemigo que lo destruye todo, no solo este reino, sino todos los reinos. Then, okay, now Ahora, impurity meditation. la meditación sobre la impureza. Simbu nyembani dewe tundu mela kuntenchang shibar mejur tedang dawar deban namda chakpaan kembarzis. 25th and 26th. La 25 y la 26. Mira el cuerpo de una doncella joven, separado de ornamentos, como una vasija totalmente impura cubierta de piel, difícil de satisfacer, hedionda y con impurezas, saliendo de las 9 puertas corporales. Entiende que el deseo de objetos sensoriales es como un leproso que, anhelando confort cuando le atormentan los gusanos, expone su cuerpo al fuego, pero no encuentra alivio. Aquí una vez más, Nagarjuna no está diciendo que el cuerpo de las mujeres es impuro, porque eso no tendría ningún sentido, porque el cuerpo de una mujer y el cuerpo de un hombre están hechos de la misma materia. Cuando Shantideva está hablando de la impureza del cuerpo femenino, dice, en primer lugar, su causa es impura. Ni siquiera quieres mirarlo, ni siquiera quieres estar cerca de eso. Porque ¿cuál es la causa del cuerpo humano? Es el semen y la sangre de la madre. Entonces es como que te da un poco de asco, ni siquiera quieres tocar eso. Pero esa es la causa del cuerpo. El cuerpo surge de esto. Y lo segundo es que en el momento en el que el cuerpo se abre un poquito, sale sangre y todo esto sale del cuerpo. El pus, la sangre, es algo que no quieres tocar. Y cosas así no son cosas que nos gusten. Y esto es 100% igual para hombres y para mujeres. Y cuando estás tan apegado a una mujer o a un hombre que está enfrente de ti, especialmente para un rey, todas las cortesanas, todas las mujeres cuando van enfrente del rey, definidamente pues se preparan, toman baños, se ponen muchos ornamentos, se ponen perfume, llevan flores y sus mejores ropajes. Es decir, una mujer nunca va sin prepararse a presentarse al rey. Entonces él le dice al rey, debido a los hermosos ropajes y los ornamentos y los perfumes, tú puedes pensar que ella es muy hermosa, pero la belleza de los ornamentos
Al igual que la belleza del perfume, es la belleza de los ornamentos y del perfume, no de la persona en sí. Entonces, de esta manera, si tú sacas la ropa y sacas los ornamentos y sacas el perfume, lo que queda es la persona, que es un cuerpo cubierto de piel, y la piel es tan fina que con que simplemente si le cortas un poquito la piel, ya lo que hay debajo ya no te apetece ni tocarlo, ni olerlo. Y este cuerpo, tanto del cuerpo de las mujeres como el cuerpo de los hombres, aunque te bañes, no es que aunque te bañes 5 horas, eso ya alcanza. No, te tienes que bañar todos los días. Cada día tienes que bañarte para mantenerlo limpio. Y no es un cuerpo que digas, bueno, con que coma y vaya al baño una vez, pues ya está. Sino que una y otra vez tenemos que alimentarlo y tenemos que consentirlo, tenemos que limpiarlo. Entonces, es difícil de mantener este cuerpo, es difícil de satisfacer. Y él dice, si realmente quieres conocer a tu cuerpo, no lo bañes, no lo limpies, no hagas nada, déjalo así al natural. Y si lo dejas así, verás que nadie se quiere acercar a esa persona. Es como si estuviera cubierto de un barro amarillo, maloliente. Y esa es la realidad del cuerpo, así es como es. Pero nosotros no dejamos que eso pase, porque lo modificamos cada día, lo limpiamos, lo ocultamos. Y esto es lo mismo para hombres y para mujeres. De todas maneras, él habla de las 9 puertas corporales: los ojos, la nariz, la boca, las partes inferiores, los oídos. Son los diferentes orificios del cuerpo. Y aquí da un ejemplo sobre los leprosos, que cuando los leprosos están atormentados por insectos, es difícil. Y puede que incluso ya ni tengan dedos. Entonces lo que hacen es que se van cerca del fuego porque así los insectos no te molestan. Y durante un momento se sienten muy bien. Pero eso solamente es temporal. No ayuda en realidad. Porque cuanto más cerca se sientan del fuego, peor se vuelve su condición. Y así es como deberíamos comprender el deseo. El 27. Para ver el sentido supremo, esfuérzate en la atención apropiada hacia todas las entidades. No hay otro dharma tan virtuoso. Aquí básicamente está diciendo, lo que sea que hagas, tiene que ser para la causa de la realización última. La manera en la que miras las cosas, cuando practicas, cuando contemplas, cuando meditas, cuando empleas tu intelecto, todo debe ser realizado de tal manera que tú puedas ver la verdad última, porque no hay nada más grandioso ni más beneficioso que eso. Aunque una persona sea de buena familia, tenga rasgos hermosos y sepa mucho, no merece honores si le falta sabiduría y moralidad. Sin embargo, quien posee estas 2 cualidades, aunque le falten las otras, debe ser venerado. Es fácil de comprender, ¿no? Supongo, dice Rinpoche, que todo este tema de las castas es un poco difícil para ustedes de entender.
Puede que lo entiendan, pero no lo han vivido, no lo han visto de primera mano. It's basically like a racism Es básicamente como el racismo. caste thing. Todo el tema de las castas es una forma de racismo. And so when you're extremely racist, Y cuando eres extremadamente you look at racista, people who look tú like miras you a la gente and que say, tiene la misma apariencia que tú they're good people. e inmediatamente piensas, estas son buenas And then personas, son you look at correctos. those Y who si do not miras look a like alguien you, que no okay, es parecido a ti, problem que there. es diferente, entonces tienes un So that's problema very con esta similar to that. persona. Es And muy from similar a there esto. comes you have respect for those who Y look like desde ahí you. viene que tienes respeto hacia aquellos que se parecen a ti. Like that, of a high caste and beautiful form in learning. Entonces, He claro, says, se but the considera, physicists do not respect such Nagarjuna people if they dice, don't have no those hay kind que of respetar traits. necesariamente a alguien solo porque sea hermoso o de una casta más But if elevada. someone has these No two, tiene nada they que have ver con wisdom eso. and they have discipline, Pero si alguien tiene sabiduría y tiene moralidad, you should respect them. You should make a offerings esos to them, seres es even a though they quienes do hay que not have respetar, any a quienes other hay que qualities. ofrecer veneración, aunque no tengan ninguna otra cualidad, aunque no sean hermosos, ni sean de buena familia. Lo importante aquí es la sabiduría y la moralidad. Eight worldly dharmas now. This next one. Ahora los 8 Oh, dharmas knowing the mundanos. world. Oh, conocedor del mundo, Speaking to the king. habla al rey. Stanza. The eight worldly En dharmas, la gain, estrofa loss, 29, happiness, conocedor del unhappiness, mundo, ganancia y pérdida, bienestar y desdicha, fama y descrédito, praise elogio and y blame censura. should be regarded equally, Sé as they are indiferente not a identical estos in 8 nature. dharmas mundanos y no permitas que entren en tu mente. Yeah. What makes a mind a worldly Lo mind? que What hace makes a que mind la an mente attached mind? sea una mente valiosa o una mente apegada es When justamente you esto. look for these eight, Cuando ves crave these, estos 8 dharmas because mundanos y todo el apego que tenemos los seres a estas cosas. but something else. Es cuando la mente no se dirige hacia la sabiduría, sino hacia algo diferente. It's difficult, I think, Y es difícil even for us to truly believe. para nosotros, incluso para nosotros, creer verdaderamente Truly believe is to qué es lo que de actually verdad do it, tendríamos que creer y hacer to have the courage para tener el and no coraje doubt that I should do y it. para no tener ninguna duda, esto es lo que tengo que hacer. It's difficult. Como dice Milarepa, alcanzar ese estado es When difícil. Milarepa was practicing, Cuando Milarepa estaba practicando, Milarepa was practicing, Shetsun Milarepa he has no practicaba clothes. y no tenía ropa. So when the woman who Entonces, cuando la mujer was supposed to marry him, que supuestamente tenía que casarse con él, was still waiting for him, que todavía estaba marry esperando her, para casarse con él, he came to see him, he was vino a naked, verle no y él food, estaba desnudo, no tenía comida, from her estaba viewpoint. desde su punto de vista estaba loco. And his sister, when she come to see him, Y su hermana, cuando vino a verlo, sort of skeletal, lo no clothes, nothing. vio, pero él es casi esquelético, no tiene ropa, no tiene nada. Y ella, la hermana, no podía entender. Well, Y le preguntó a Milarepa, why does it have to be, if you practice dharma, you have ¿por to qué be si like this? Look practicas at el all the Dharma other tienes que lamas. ser así? Mira estos They have otros lamas. umbrellas, Ellos tienen attendants, paraguas, people are tienen giving them asistentes, tea and la gente alcohol les all the time. ofrece té, les ofrece And alcohol wherever todo they el go, tiempo, there are y a monks donde quiera walking que in front van, of them, hay blowing their monjes conch, que and they are caminan por getting delante de ellos sort of abriéndoles so el much camino offerings. y les hacen tantas Maybe you ofrendas. should be at least Quizás their tú attendant. deberías al At least menos you will get tener some un food. That is what asistente o the al menos sisters tener alguien que told, te traiga sister tells comida. Milarepa. Y la hermana le decía esto a Milarepa, debería ser un poquito más como estos lamas. To not look for eight valid dharma. Not look for eight valid dharma is Pero very difficult. Milarepa no buscaba los 8 dharmas mundanos. Then Entonces,
Choji tamse gelong hatane denda yabim tanda tsumodna korki ledon digba miji de nyawe namin kalno gamachi digbe lennam cheba gayangni dei mela tsunshi michoja chibe tula pamna digbai leji debu kala number jors. Two stanzas about karma. Y ahora, las próximas 2 estrofas son sobre el karma. No cometas maldades, ni siquiera por un brahman, un monje, una deidad o un huésped, el padre o la madre, un hijo, la reina o el séquito, porque ellos no van a compartir nada de su fruto contigo, su fruto infernal. Aunque ninguna acción de karma pernicioso va a cortar inmediatamente como una espada, los resultados de las acciones perversas se volverán evidentes cuando llegue el momento de la muerte. Fácil de entender. Básicamente aquí lo que dice es no pierdas tu disciplina por nadie. Por supuesto, esto no quiere decir que si hay una necesidad de que tú quiebres tu disciplina para salvar a alguien, entonces sí deberías hacerlo. Si no te comportas de manera disciplinada para beneficiar a los seres sintientes, entonces sí puedes hacerlo. Shantideva dice, a veces, a fin de poder practicar la generosidad, tienes que ignorar alguna disciplina menor. El ejemplo más simple es un monje. No se supone que tiene que tener perfume, pero a veces la gente invita a los monjes y les lava los pies y usa perfume para lavar sus pies. O pone perfume en el agua cuando les lava los pies. O si el monje se va a quedar en una habitación, ponen inciensos y perfume en el lugar. Entonces él dice, bueno, deja que pase, porque de esta manera beneficias a los seres para que puedan hacer la ofrenda. From there to when Bodhisattva Lekpe Karma, el Bodhisattva Lempi Karma, había una mujer que se había enamorado de él y él comprendió que si él no la aceptaba, ella iba a hacer cosas terribles hacia sí misma. Entonces él dejó su voto de monje y aceptó ser su marido durante 12 años. Y durante 12 años él cumplió con su deber de marido. Y se dice que él acumuló el mérito de 9 eones durante esos 12 años. De todas maneras, por supuesto, aquí se dice que por deseo o por agresión, etcétera, uno no tiene que acumular karma negativo en nombre de nadie, porque nadie va a experimentar el fruto de ese karma negativo más que uno mismo. Si uno mata a alguien para defender a un hijo o a otra persona, el karma negativo se va a reducir un poco, pero aún así el karma negativo va a florecer. Por supuesto, es difícil, porque el karma negativo no es visible, no es necesariamente visible. No es como que apenas haces algo, al instante siguiente te sucede algo terrible. No funciona así. Entonces hace que uno se olvide de las consecuencias. Y Nagarjuna dice, créeme, cuando llegue la muerte, este karma aparecerá. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el rey? El sabio declaró que la fe, la moralidad, la generosidad, el saber incorrupto, así como la vergüenza moral, la modestia, la consideración, la humildad y la sabiduría son las 7 riquezas. Reconoce que las demás riquezas son ordinarias y sin sentido.
Estas son las 7 riquezas de los seres nobles, las que aparecen en la estrofa 32. Y es un mundo muy diferente. Es como decir, I don't know. no lo sé. If you're not a Dharma practitioner, these Si no are kind eres of un useless. practicante de Dharma, esto te va a Not the parecer right inútil, porque para ti Yours esto is no va a something ser una that your riqueza, value lies somewhere else. porque tu valoración de la riqueza For la you, pones en it's otra like parte. Pero para ti something sort of sweet, like es como algo, bueno, es algo un poco dulce, you know, watching a skilled coconut vendor in the street of India far away knows how to es como ver un operate the right coco coconut. en las calles de It's a lot of India, skill. pero para poder Because abrir they bien un want coco, eso requiere something muchas to eat, habilidades. something to drink, or both. ¿Quieres algo para So say, comer, no, quieres I algo only para want beber o coconut quieres los water. dos? Y no, So dice, then yo he will solo pick up the quiero specific el kind of agua del coconut coco, and del it has coco. only water. Entonces Then escogen they un know. tipo de coco See, a little específico y bit cuando lo coconut, abren and then you solo hay open something that agua. has water Y and hay otros que si los certain aspects abres of tienen agua y tienen como un coconut poquito meat. de una So piel más gruesa que se puede like comer. that, that's a great skill. Y esa es una It's gran useless, habilidad. useless to us. Pero es para nosotros, esa habilidad es inútil. La capacidad de reconocer un coco, saber si tiene solo agua o agua y piel, a nosotros nos parece una habilidad inútil. No lo sé. No, ¿qué hace uno con esa habilidad en Alemania o en España? Similarly, these kind of things De can manera be similar, useless for people like todas Elon estas Musk or Donald cualidades Trump or whoever son is in the news inútiles these para days. gente como Elon Musk o como Donald Trump. But Para ellos esto no tiene Dharma valor. practitioner, Pero para un practicante de Dharma, when they see someone who has so much cuando él ven a alguien que so tiene much tanta discipline, devoción, que tiene tanta kindness, disciplina, que tiene and a generosidad lot of learning, o que es this muy person erudito, oh, esta persona like so rich, es very, tan very rica, rich, es una persona muy, muy rica, extremely wealthy. extremadamente rica. You know, you try to follow them. Y You try to tratamos de be like them seguirles, so that you tratamos also de become ser como like ellos, tratamos de convertirnos en alguien con esa riqueza, wealth of noble being. porque esa es la Difficult to riqueza de los achieve, seres nobles y difficult es to una get, riqueza difícil de very alcanzar easy y de to lose. obtener. Y es muy fácil perderla, Ordinary wealth is different. mientras que la riqueza ordinaria es diferente a esta. Okay. Just a moment, please. Un momento, por favor.
Thank you. My daughters are here with me, so Gracias. Dice que mis hijas están aquí conmigo. okay. Toll. Good job. Thank you. Gracias. Sitting good job da. Gimbo gedan dulla tawa tang. Neshets. Lelo digbe tola temba. Chang. Müsste mit dem Leute reden. Sie kann dich Está hören. preguntando si quiere hablar con nosotros, a la hija. Parece que no quiere. Gimbo gedan dulla tawa tang. Lelo digbe tola temba da. Chang da tsemu juwa ngesongwa. Chakpa nyambar jurba tetuk pangs. Then the next is Y el 33. siguiente Abandon these es el sins 33. result in loss of fame and El birth to juego, evil states. juntarse con el Gambling, gentío, la indolencia y las gatherings, compañías perniciosos, laziness, el relying licor upon y vagar por las self-indulgence, noches, llevan a los reinos inferiores y a la pérdida de reputación. Abandona estas 6 actividades. These 6 results in lower rebirth. Estas 6 actividades tienen como resultado un renacimiento inferior. Y mientras estás vivo, experimentas la infamia, los rumores. Hay muchos rumores sobre ti. Y puede que la gente hable a tus espaldas. Si tú estás muy apegado al juego y a las apuestas, si estás muy apegado a apostar, eso es terrible. Y cuando habla aquí de observar el gentío o las multitudes, esto es cuando estamos apegados a las fiestas, supongo que a eso, ¿no? A reunirnos. Yeah. Laziness, for sure. La vagancia, con toda seguridad, o estar todo el tiempo dependiendo de amigos, o estar en compañías perniciosas, o consumir una gran cantidad de alcohol, y después irse por ahí a vagar por la noche. Oh, dice, me encanta esto, dice Rinpoche, esta frase, Temo Tongyu. Khenchen Kunga Wangchuk, que fue quien construyó en Chantra el Instituto Songsar, nos decía, no hagan eso, no se vayan a vagar durante la noche, no se vayan ahí a dar vueltas por la noche. Eso es como cuando te vas por ahí a dar vueltas por la noche a buscar fiesta. Dice, por eso dice, algo hay que quieres ocultar, por eso lo haces en la oscuridad. A lo mejor quieres robar, o a lo mejor quieres engañar a alguien, o no sé qué otro tipo de actividad. Dice, son como esas cosas que se hacen en la oscuridad, un poco turbias. Eso es lo que no tenemos que hacer, estas actividades turbias. Y tampoco tenemos que hacer aquellas cosas que nos traen una mala fama, una mala reputación. Oh, muy bien. Voy a ver aquí en el chat que hay unas preguntas. Dice, Rinpoche, estoy feliz de estar aquí. Mi pregunta es, ¿cómo el practicante Vajrayana puede saber que las prácticas se están haciendo correctamente? ¿Cuáles son las señales que nos ayudan a establecer lo correcto y lo incorrecto? Supongo, dice Rinpoche, que la devoción, la renuncia,
apreciar la visión, valorar el crecimiento. Si eso surge en ti es que lo estás haciendo bien. Pero si te pones incómoda cuando lees este texto, si te sientes incómoda o te hace pensar, oh, no estoy haciendo esto, no estoy practicando bien, eso es muy bueno en realidad. Y si tú sientes que no estás haciendo lo suficiente, si no estás realmente convencida, ¿realmente lo estoy haciendo bien o mal? Eso es muy bueno que te lo preguntes. Eso es una buena señal. Luego hay otra pregunta. Dice, ¿cuál es la verdadera oportunidad para un practicante laico de alcanzar la iluminación o al menos de avanzar en el camino? En estos tiempos difíciles, atrapados en el samsara, ganándonos la vida, sobreviviendo, trabajando en definitiva. ¿Cuál es la verdadera oportunidad para que un practicante laico alcance la iluminación? A veces hay tanto cansancio y falta de tiempo que resulta extremadamente pesado cumplir con las prácticas. A veces parece que el Dharma me molesta y me siento culpable. Ich verstehe mich nicht auf Gebietisch. Du weißt das. Ich kann mein Gebietisch verstehen. Aber nicht jetzt, lass mich mit den Leuten reden, ne? Aber ich muss aufs Klo. Dann geh rein, können wir es da. Okay. I think the understanding of practice. Creo que la comprensión de la práctica. ¿Qué es la práctica? What practice is? ¿Qué es la práctica? Tiene que ser comprendido. Hay muchas recitaciones. Hacemos muchas recitaciones, muchos retiros, muchas horas de estar sentados. ¿Es eso práctica? Puede ser práctica y muchas veces lo es, pero la práctica puede tener muchos aspectos diferentes. La práctica puede ser que simplemente pienses en el Buda. Y Fabiola, tú has escuchado esto muchas veces de mí. Realmente simplemente extrañar a tu maestro, añorar estar con él. Simplemente tener esta añoranza de ver la vacuidad, añorar, ver la naturaleza búdica. Esa es la verdadera práctica. Y cada día, cuando haces cosas mundanas, pensar, oh, esto es tan inútil, debería estar practicando. Eso ya es una práctica. Pensar así. Muchas veces es mejor así que realmente ir y sentarse durante muchas horas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como cuando no puedes ver a tu compañero, tú piensas en tu compañero o tu novio y lo extrañas mucho y después cuando lo ves la relación es muy buena. Pero si lo ves demasiado y estás todo el tiempo juntos durante demasiado tiempo, ya no lo valoras tanto. Entonces, al final, no sé cuál de las dos es mejor. Creo que a veces sentir cierta inseguridad o cierta distancia es bueno, es lo mismo con la práctica aquí. Aquellos que hacen 3 años de retiro, a veces ni siquiera sé lo que están pensando durante el retiro. Quizás están pensando, hoy tengo que terminar esta cantidad de postraciones, tengo que terminar esto en esta semana, después tengo que hacer esto, después tengo que hacer aquello. O puede que estén pensando, oh, ¿qué me pasó cuando era en mi infancia?
¿dónde están mis amigos? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué están haciendo ellos? O puede que estén pensando, ¿qué es lo que voy a hacer cuando salga del retiro? ¿Sabes? ¿Ves todo este tipo de pensamientos? Y entonces, eso es una práctica. ¿Qué es práctica? La práctica es algo muy diferente. Y luego, ¿sabes? Simplemente como ahora, hemos aprendido qué es la verdadera riqueza. ¿Cuál es la riqueza que te comprará la iluminación? ¿Sabes? Esta es la riqueza. Escuchar el Dharma. Wow. Muy bien. Bien. Si tienen más preguntas, por favor, levanten la mano o lo pueden escribir en el chat para que lo traduzcamos. Si tienen preguntas, por favor, este es el momento de hacerlas. A ver, acá hay otra pregunta que dice Rinpoche. ¿Cómo se tiene que entender la fe en el Dharma? Si puede explicarla. Sí, ¿alguien escribió una pregunta más? ¿Escribió de nuevo? ¿Cómo entender la fe en el Dharma? Esa es buena. La fe en el Dharma es básicamente admirar el Buda Dharma y tener esta añoranza por la realización última. Y quizás ser un poco como los tibetanos, que no pensamos mucho. No le damos muchas vueltas a las cosas, simplemente vamos y lo hacemos. ¿En serio? Lo digo en serio, dice Rinpoche. Le digo a mis hijas, tú no eres completamente alemana, eres media tibetana. Tienes que recordar eso. Así que no hay necesidad de planearlo todo. Ok. Perdón por esto. Bueno, si no hay nada más, creo que vamos a dejarlo aquí. Ahora, por favor, hagamos la dedicación. Creo que vamos a terminar la mayor parte del texto durante el retiro que hagamos. Gracias, Rinpoche. Vamos a hacer la dedicación de méritos, ahora sí. A través de esta virtud alcanzaré el estado del omnisciente y de este modo superaré todas las limitaciones, pueda liberar a los seres del océano de la existencia cíclica, en donde las olas de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte surgen violentamente. Comparto los méritos que he ganado en la práctica del precioso Dharma sagrado de la Gran Vía, para que todos los seres sean dichosos en encontrar enseñanzas puras y genuinas. Con mi poder voy a erradicar completamente todas las fuerzas negativas, las doctrinas extremas, la variedad de enseñanzas falsas y el resto de los males que afligen a los seres. Que todos los seres a lo largo de sus vidas en los mundos obtengan el mérito y la sabiduría iluminada y de ese modo se conviertan en el tesoro inagotable de todas las cualidades, métodos, sabiduría, absorción en sí.
Muy bien, muchas gracias, Rinpoche, thank you very much. Y muchas gracias a todas y a todos por seguir aquí al pie del cañón. Muy importante. Sigamos todos las enseñanzas de los maestros como Dr. Rinpoche. Thank you very much. Thank you, Rinpoche. All right. Take care of yourselves. See you next month. Muy bien, cuídense mucho y nos vemos el mes que viene. Gracias, Luciana, por tu Thank traducción. you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you. Thank you, Rinpoche. Gracias a todos, Luciana. Gracias, Luciana, querida. Llámala, cuídate mucho.